Buenos días, y queremos iniciar este buen día abriendo la palabra de Dios para ver si la Biblia nos habla de los Soninke. Y como probablemente ya todos sepan el pasaje, no va a ser complicado encontrarlo. Cerca de 8 siglos antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Dios se comunica con el profeta Isaías y le muestra grandes cosas, le muestra realidades que van a suceder en el futuro. Y Dios no se olvidó de los Soninke, porque dentro de una profecía de Isaías, Isaías 49:12, se nos habla acerca de los Soninke. Ese es el texto que más nos anima a nosotros que estamos dispersos aquí en esta parte de África para permanecer. No estamos aquí porque queremos, no estamos aquí porque fuimos enviados, estamos acá porque Dios tiene un plan y esta palabra profética se concretiza. Se concretizará formalmente en los próximos años. Isaías es el profeta que dedica muchas palabras para hablar del Mesías, para hablar de Jesús. Y curiosamente en Isaías 49:12 se nos habla de los Soninke. Es la última palabra que aparece en el texto, Sinim, que normalmente a primera vista no entenderíamos qué es, pero para aquellos que vivimos acá lo entendemos a la perfección y paso a explicárselos. Sinim no hace referencia a un lugar en la China, como fue traducido en algunas oportunidades, pero en el texto, varias traducciones en inglés, en vez de aparecer Sinim, aparece Asuam. Asuam es una palabra que nos suena más, porque nos hace pensar en un lugar efectivamente que existe en el Alto Egipto. Entonces, siguiendo el río Nilo, antes de que desemboque, se llega a una zona que se llama Asuam, donde en estos momentos hay un dique, hay una represa importante, y es un lugar donde en el río hay varias islas, por lo menos 2 que son importantes, hay mucho turismo, y es un lugar que existe desde hace muchísimo tiempo. Y en el tiempo de Isaías, 8 siglos antes de Jesús, existía esta ciudad, esta aldea grande, donde había no solamente judíos, sino también soninkes. Cuando conocemos la lengua soninke, nos damos cuenta de que la terminación NKE hace referencia del lugar donde proceden las personas, se hace el gentilicio. Entonces, si alguien te pregunta de dónde sos, la respuesta sería Argentininke. Entonces, tomas el nombre Argentin, pronunciado en francés, y luego le agregas NKE y ya está. Soy argentino o argentina. Argentininke. Pues para un costarricense sería costarriquinque. Para un francés, franchinque. Entonces solo agregando NKE al país, al lugar donde no procede, se hace el gentilicio. Y esto es un elemento interesante que nos permite comprender mejor qué significa soninke. Termina con NKE, lo cual supone que puede hacer referencia al lugar de donde ellos proceden. Soni, Asuam, Sinim son sinónimos, ellos lo usan indiferentemente, y así aparece en algo de literatura que está en internet. Entonces los Soninke son los Sinimke, los Soninke son los Asuamke, y tienen otras maneras de identificarse dependiendo del país donde viven. Entonces, justo pensando en esta palabra, los descendientes de estas personas procedieron de esta zona de Egipto. Cuando hablas con la gente sabia que ha hecho preguntas a los ancestros, te van a explicar fácilmente que los Soninke vienen de Asuam, del Alto Egipto. Salieron de esta zona, se dirigieron hacia el suroeste y luego establecieron un gran imperio. Es un imperio que se llama Ouagadougou, según la leyenda tradicional de los Soninke, y se llama Ghana, según los árabes, quienes en aquel momento pues escribían. El soninke no contaba con un alfabeto y la tradición era básicamente oral, entonces se pasaba la historia de persona en persona oralmente. Hay detalles que se han perdido, pero como no había un registro escrito en soninke, lo que la gente se ha basado en los relatos escritos que hicieron los árabes, que sí tenían su alfabeto y escribían de la historia de los soninke, porque ellos colonizaron acá esta tierra antes de la llegada de los franceses. De allí la influencia del árabe en la lengua soninke, como también en el castellano. Los moros estuvieron en España por bastantes siglos, y mientras estaban en España también estaban acá en África.
colonizando, dominando, influyendo. Y este imperio existió, comenzó antes de la era cristiana, en el siglo XI después de Cristo, es destruido por la llegada de los almorávides. Ellos venían de Marruecos y descendieron y colonizaron. Destruyeron las dos ciudades más importantes del imperio sónique, una de las cuales se llama Cumbi Saleh, y en internet pueden ver algo de las ruinas y todo esto, porque hay arqueólogos desde el siglo pasado que están investigando y lo han descubierto. Es una ciudad que se encuentra al sur de Mauritania, muy cerca de la frontera con Malí. Hay dos ciudades en Malí, una se llama Ñoro, la otra Nara, y vas un poco hacia arriba y está justo allá, ahora en el desierto Sahara. Y allí están las ruinas de Cumbi Saleh, una de las dos capitales importantes de este imperio. Les doy rápidamente este trasfondo para que vayamos a la palabra de Dios, a leer qué dice Dios entonces de los Soninke, de los descendientes de la gente que salió de la tierra de Asuán para establecer este imperio en África Occidental. Y dice así la palabra de Dios. Y aquí estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. En un contexto donde se habla de Israel, en un contexto donde se habla acerca del futuro, se nos comenta que habrá personas viniendo, y pensemos en la tierra de Israel, personas que vendrán del norte. Países, por ejemplo, como Turquía o inclusive otras naciones que están más al norte. Es similar. Pero también habrá gente que viene del occidente. Y habrá gente que viene de la tierra de Sinim. Lo cual significa que en el cielo habrá representantes de los Soninke. Y esta palabra no es escrita por Isaías, no es escrita por nosotros, un ser humano, es una palabra comunicada de parte de Dios para nosotros. Y eso es impresionante. En el cielo habrá Sonikes. En este momento los Sonikes son cerca de 3 millones de personas en todo el mundo, pero se calcula que cerca de 100 únicamente son hermanos nuestros de verdad.